Bueno, Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo reportaje, entrevista en el programa El Tiempo No Para, un programa auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas Eva Duarte. En esta oportunidad tenemos al compañero Luis Aguiar, que está trabajando en la fundación, en la creación, en la ampliación, en la consolidación del STP. Contanos un poco, buenas tardes Luis, ¿cómo te va? Gracias por acceder. Contanos en qué consiste el sindicato este de trabajadores pasivos y en qué estadio está. bueno, buenas tardes, Rodolfo. Gracias a vos por el espacio. El Sindicato de Trabajadores Pasivos, como bien vos decís, es una construcción que trata de tomar la dinámica de un sindicato para representar, en principio, a todos aquellos trabajadores que están jubilados y o pensionados. Está casualmente en estos días cumpliendo 2 años desde su creación, y hace un año aproximadamente que estamos ya un poquito más trabajando con él en Tigre. La realidad es que empezó siendo una organización que contaba con el apoyo de algunos gremios. Luego ese apoyo se fue diluyendo porque los gremios entendieron que le quitaba representación o le quitaba a sus propios afiliados. Entonces fue derivando más en un sindicato o en una agrupación que tiende a representar a todos aquellos trabajadores pasivos que no se encuentran sindicalizados. Sabemos que hay muchos jubilados, por ejemplo, como fueron las amas de casa, que en su momento se jubilaron, u otros que han trabajado a lo largo de toda la vida mediante changas y demás, todos aquellos que han trabajado en negro, que no tienen una representación sindical. Entonces, hoy el sindicato tiende a la agrupación de esas personas. ¿Cuál es el inconveniente? Hace 2 años que se está luchando por el reconocimiento como una entidad sindical, y la verdad es que hasta la fecha no se ha obtenido ese reconocimiento. Evidentemente este año surgieron todos los reclamos que se fueron acumulando en los 4 años de gobierno macrista. Y si bien hoy está prácticamente a punto de definirse una nueva ley de movilidad, no todo el mundo está satisfecho con lo que podría lograrse desde allí, ¿verdad? Bien, con respecto a la ley de movilidad, ¿qué opinás vos? O sea, ¿qué opina el sindicato? ¿Cuáles son los puntos que estarían cuestionados o qué piensa que se podría mejorar? Porque a lo mejor es eso también, ¿no? Bien, sabemos que toda ley de movilidad tiende a prever un escenario posible. En la actual ley de movilidad vemos que hay un 50% que se va a regir por el crecimiento de la recaudación del ANSES y otro 50% que se va a regir por el crecimiento promedio de los salarios y con un ajuste trimestral. En principio ese ajuste iba a ser bimestral y posteriormente se modificó para que fuera trimestral. En lo personal, yo creo que en un escenario de crecimiento económico con mayor ocupación sería por lo menos satisfactorio. No sé si muy satisfactorio y demás. Pero acá tenemos que considerar otra cuestión. Sea 10, 20, 50 o 100% el aumento que se vaya a determinar en su momento, es nada sobre nada. Digo, con salarios de 18.000 pesos, con un costo de vida de 42, aunque te den el 100%, cosa que es impensable, siempre el jubilado seguiría bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, creo que hay que separar lo que es la ley de movilidad de lo que sería un reajuste que lleve a determinar una jubilación mínima acorde con las necesidades del jubilado. En general, ¿qué se cuestiona?
por supuesto, hay un debate interno, ¿no es cierto? Pero lo que se cuestiona básicamente es qué sucede si la inflación se desata o continúa en los niveles en que está y continúa la recesión, o sea, no hay crecimiento de empleo, no hay aumento en la recaudación, por lo tanto se perdería ante la inflación. En lo personal, yo creo que el crecimiento de empleo va a robustecer la recaudación y por lo tanto ambos van a beneficiar al jubilado. Ahora la pregunta es, ¿que el jubilado no pierda ante la inflación es suficiente? Yo creo que no. De allí que entiendo que más allá de la ley de jubilación debe discutirse un salario mínimo para los jubilados. Lo que se está proponiendo también como una medida que no creo que avance, pero que en su momento fue el planteo de algunos jubilados para aprobar la ley, sabemos que todavía es incierta la aprobación, si bien se cree que va a salir, sigue siendo incierta, es una cláusula gatillo. La realidad es que la posición del gobierno es absolutamente opuesta a eso. El gobierno no quiere hablar o quiere oír hablar de cláusulas gatillo porque sostiene que eso retroalimentaría la jubilación. De todas maneras, siempre queda el poder del gobierno de asignar cifras o bonos o cifras fijas para compensar esos despasajes. Pero eso queda librado a la voluntad del gobierno y por otra parte siempre dañan a la estructura, a la pirámide de ingresos del jubilado. No podemos dejar de observar la pérdida que han sufrido los jubilados durante los últimos 5 años, ¿verdad? Pérdida en salario nominal, pérdida en valores de ingreso real y sobre todo pérdida de derechos en beneficio. No olvidemos que se le quitó durante el gobierno macrista los pañales, los medicamentos gratis, hasta los médicos de cabecera en muchos casos. Bien, vos hablabas de ese desfasaje que hay entre el salario de un jubilado que cobra la mínima y una canasta básica de alimentos. ¿Cuántos jubilados se calcula que cobran la mínima? ¿Tenés el número ese aproximado? El número no, lo tengo en porcentaje. El 70% de los jubilados cobran esa jubilación mínima. Que esa también hubo una obra del macrismo ahí al separar lo que eran las jubilaciones de aquellos que se jubilaron sin haber totalizado los años de aporte. Eso también suele generar un debate interno, porque algunos jubilados sienten que esos otros jubilados perciben el beneficio sin haber aportado y de alguna manera los hacen responsables de ello. Y yo sostengo que nadie vivió 65 años sin trabajar. Lo que sí ha sucedido a lo largo de los diversos gobiernos es que se ha incrementado la cantidad de trabajadores en negro. Sabemos que tenemos hoy prácticamente el 40% de los trabajadores en negro. Eso implica que ni ellos ni sus empleadores realizan los aportes para la jubilación, lo cual evidentemente afecta la caja que distribuye los beneficios. Por otra parte, no podemos dejar de señalar también que el ANSES sufrió un saqueo importante en el Fondo de Sustentabilidad y que además solventa otros beneficios, desde el otorgamiento de las cunitas, el otorgamiento de alguna manera minimiza los fondos para distribuir entre los jubilados. Luis, además de, como decías vos, de las pérdidas que se dieron durante la gestión macrista con la pérdida de inflación y quita de medicamentos, y este gobierno, digamos, de alguna manera también otorgó esos medicamentos que prometió en campaña a los jubilados y eso sería como un beneficio. Por otro lado, coincido en esa mirada que en realidad nadie, el trabajo de muchas mujeres que no ha sido, por ejemplo, que son las que accedieron
a ese privilegio, poniéndose entre comillas, de la jubilación sin haber hecho los aportes, también realizaron trabajo en su casa o muchas veces trabajos domésticos no reconocidos y no remunerados, como decís vos. Ahora bien, en ese caso puntual hay un problema, porque una de las cosas que hizo el gobierno macrista fue ponerle un freno a esa posibilidad de acogerse a esa moratoria para pagar después con la misma jubilación parte de esa moratoria. ¿Hay algo trabajado del sindicato sobre eso? Sí, se han presentado o se trata de presentar proyectos, no se ha logrado el eco necesario como para que se conviertan en proyectos dentro de las cámaras, ¿no es cierto? Es decir, hemos logrado de alguna manera que nos escuchen en la discusión de la ley, pero no hemos logrado que se impulsen los proyectos que surgieron desde el sindicato. Hay otro tema también que quedó ahí quizá implícito, pero que quisiera mencionarlo concretamente, que tiene que ver con el gran porcentaje de la economía en negro, decíamos recién. La realidad es que el Estado tiene poder de policía para controlar el cumplimiento de los aportes previsionales. Sin embargo, no hay ningún tipo de control efectivo en esos aportes. Y esa carencia, en principio creo que ninguna economía se puede sostener con un 40% de economía en negro, ¿verdad? Porque eso no solo no realiza aportes previsionales, sino que no los realizan tampoco impositivamente. Por lo tanto, creo que una necesidad, digo, para redondear lo que decíamos antes, hay una ley de movilidad que puede ser útil. Siempre tiene un grado de incertidumbre porque que sea buena o mala depende del crecimiento económico, depende de la recaudación previsional. Hay además una necesidad de ajustar el ingreso mínimo de un jubilado. Pero hay dos necesidades más que son fundamentales y que debieran ser parte del mismo paquete y seguramente lo son desde la preocupación del gobierno. La primera de ellos es controlar la economía en negro para exigir los aportes previsionales. Y la otra es el control del precio, porque no nos olvidemos que en ingresos van destinados al consumo de alimentos y de medicamentos. Y resulta que cuando nosotros tenemos como actualmente una inflación de entre el 2 y el 3%, si uno toma la canasta del jubilado, aumentó alrededor del 5%. Estamos hablando del doble. Por lo tanto, aunque se fijase una cláusula gatillo que actualice el ingreso del jubilado acorde a la inflación, el jubilado de todas maneras perdería mes a mes, precisamente por esa diferencia de la canasta del jubilado a la canasta que hace a los precios del consumidor en general, ¿verdad? Bien, Luis. Una pregunta. ¿Cómo es la estructura del STP? ¿Es un organismo nacional? ¿Está dividido por provincias, por municipios, por regiones? Sí, el Sindicato de Trabajadores Pasivos es nacional, insisto, tiene un estatuto, está en formación, aún no está reconocido, y tiene representación en diversas provincias y localidades. En este momento tiene más de 22 representaciones entre las distintas jurisdicciones en Cava, en la provincia de Buenos Aires y en distintas localidades del interior. Está trabajando intensamente, sumando permanentemente adhesiones con compañeros que se están tratando de organizar. Se está trabajando también en una intersindical. No podemos dejar de observar que este ha sido un año complejo para todos. Necesariamente en esa construcción del sindicato tenemos que hablar también de los efectos de la pandemia. Obviamente
todos los integrantes del Sindicato de Trabajadores Pasivos, por la edad misma, somos grupo de riesgo, por lo tanto, una serie de actividades que estaban planteadas no se han podido desarrollar, pero el sindicato sigue creciendo, sigue buscando su reconocimiento, se ve detrás de él el denodado trabajo de Horacio Burgos, su representante, secretario general, y del compañero D'Alessandro, un abogado generalmente conocido en el rubro de jubilación previsional, que permanentemente nos está asesorando y apoyando. Se realizaron también múltiples actividades durante el año en forma remota, tal como lo estamos haciendo nosotros ahora en esta charla, para tratar de difundir los derechos del jubilado, sus reclamos y la organización para generar ese espíritu de sindicalización que nos ha dado a nosotros como país una fortaleza que más de una vez fue la respuesta ante el avallazamiento de los derechos de los trabajadores. Bien, bien. Otra consulta que tiene que ver de orden organizativo. ¿El sindicato incluye jubilados estatales, solamente jubilados privados, de provincia y de nación, digamos, para tener una idea de cuál sería el universo del sindicato? El sindicato es amplio y está abierto a todo aquel que quiera participar y colaborar. Evidentemente son distintas realidades, ¿no es cierto? Creo que va a tomar relevancia ahora que una vez más está en la mesa de discusión que se hace con las cajas provinciales y demás. Fundamentalmente, las realidades, insisto, son distintas por actividades y por jurisdicciones, pero el sindicato está abierto a todos los jubilados del país. Fundamentalmente hoy está, digamos, conformado por gente que proviene del ANSES, afiliadas al PAMI y demás, pero es abierto a todas las personas que se quieran. De hecho, yo soy jubilado del IPS, no del ANSES, ¿no? Pero inclusive hay una discusión también que tiene que ver con esto que decíamos recién de los niveles de ingreso, porque hay una distorsión muy grande entre los ingresos más bajos y los ingresos más altos, y entonces pareciera que dentro de esa heterogeneidad del nivel de ingresos hay intereses distintos, pero la realidad no es así. No importa que uno gane más o un poco gane menos, porque todos debemos preocuparnos por todos y fundamentalmente por los que menos ganan. Entonces, algunos que por su profesión o por sus características tienen una jubilación con algunas ventajas más, generalmente las lograron porque a lo largo de su vida laboral realizaron aportes mayores, como suele suceder, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como con el sindicato docente, que a lo largo de todo el trayecto laboral aportamos un 5% más. Entonces, está la discusión de si esas son jubilaciones de privilegio o no. La verdad es que no hay jubilaciones de privilegio, por lo menos entre los trabajadores, quiero decir, ¿no? Después podemos discutir la de los políticos, los jueces y demás. Pero por eso, cuando a veces se plantean discusiones tales como si los jubilados deben pagar ganancias o no, dentro mismo se plantea la discusión de si eso es prioritario o no hoy, cuando hay jubilados que ganan, volvemos, 18 o 19 mil pesos. Bueno, aparentemente no lo sería, pero en realidad es un todo que necesita eh, ordenarse. Necesita ordenarse en todos los aspectos y generar una cuestión de equivalencia, digo, de justicia, si queremos. Lo que sucede es que todas esas discusiones tienen que venir después de haberle asegurado la canasta alimentaria a cada jubilado, porque no podemos discutir si el jubilado que gana 80 mil pesos debe pagar ganancias o no. Pienso que debiera discutirse, pero, digo,
no parece ser el momento de discutirlo cuando tenemos jubilados que no logran comer todos los días o acceder a los medicamentos. Nosotros sabemos, vos también lo sabés perfectamente, vivimos en un país grande con realidades muy disímiles. Sabemos que hay lugares como en Chubut, donde hubo atrasos salariales, los hay todavía, que llegaron a deberle 3 aguinaldos, donde pasaron 2 años con sueldos atrasados, cobrando en cuotas, etcétera. Digo, la realidad del país es muy compleja y cada jurisdicción, y aún dentro de cada jurisdicción, cada caja tiene su propia realidad. Entonces, desde las distintas jurisdicciones se va atacando cada uno las necesidades de esa jurisdicción, más allá del ordenamiento que a nivel nacional se pretende brindar, ¿verdad? Lo que básicamente entendemos es que el jubilado no sea material descartable de la sociedad y que no sea el que siempre paga los platos rotos. La idea de sindicalizarnos tiene que ver con eso, construir fuerza y poder para poder participar de las decisiones que nos afectan. Digo, los jubilados no tenemos paritaria, ¿no es cierto? Los jubilados no podemos hacer paro. Entonces, estamos siempre sujetos a lo que nos tiran, la migaja que nos tiran. Y si queremos protestar, yo no sé si de Norma Pla para acá si hubo grandes protestas, pero recordemos también que ha habido permanentemente quienes han reclamado los derechos de los jubilados y seguimos siendo siempre los relegados dentro de la sociedad. Bien, como vos decís, hay distintas realidades porque hay jubilados que tienen atada su ajuste salarial a las paritarias de los activos, como los docentes, hay otros que no lo tienen, hay jubilados, como decís vos, que pagan ganancias y otros que ni siquiera llegan a la canasta final, pero en principio, la idea es fantástica, pero en principio creo que es cierto esto que apuntás vos, decís, bueno, hay que ordenar ese paquete que tiene que ver con, bueno, no basta ajustar y acompañar la inflación porque estamos en salarios de hambre, y tampoco es justo, porque si uno piensa, si la jubilación es lo que uno fue aportando, de alguna manera un cálculo de eso, vos, el trabajador que ya aportó pagando ganancia, y cuando recibe la retribución de que sería su jubilación, vuelve a pagar, es como una doble imposición, ¿no? Ya además, el trabajador, ni siquiera el trabajador debería pagar ganancia porque cobra un salario. Pero como decís vos, es todo parte de un paquete y nos parece sumamente interesante la propuesta de activar alguna reacción colectiva que, aunque no tenga la fuerza que tiene un gremio en cuanto a movilizar, hacer un paro, movilizar se puede movilizar, excepto ahora que estamos en pandemia, pero hacer un paro y generar un daño desde el punto de vista económico, sí es un alto número de jubilados que hay en la Argentina y vota, ¿no? Yo recuerdo que hubo un tiempo que hasta hubo un candidato que era el candidato de los jubilados, ¿no? Corso Gómez. O sea que hay un número, una masa de votantes que muchas veces terminan desequilibrando una elección, ¿no? Por esto mismo que planteábamos, porque no, como no tiene otra manera de quejarse, se queja generalmente a través del voto. Entonces, me parece que ahí es donde sería una herramienta de presión, porque si el jubilado de alguna manera está satisfecho, yo he escuchado muchos jubilados que están contentos con el tema de los medicamentos, se ahorran una cifra sumamente importante, porque desgraciadamente cuando uno llega a esa edad de estar jubilado, requiere de algunos medicamentos que cuando es joven no los requiere. Entonces el gasto en medicamentos era importante y ahora ha mejorado un poco ese sistema y hay inclusive una cantidad de medicamentos con una cobertura interesante. Así que bueno, nos parece promisorio. Cuando tengas alguna actividad, bueno, obviamente la publicamos o hacemos un reportaje o alguna cuestión y te comprometemos para que invites a un Zoom a las autoridades y hagamos una charla entre ustedes y el instituto en este caso. Bueno, te agradecemos, Luis, y
No sé si querés cerrar con algo. No, sí, solo recordar que en el jubilado hay más de 8 millones, en el país hay más de 8 millones de jubilados, que el PAMI es la mayor obra social de América Latina, que por lo tanto tiene una caja más que importante y por lo tanto creemos que en su manejo debiéramos estar representados los jubilados más allá de los funcionarios políticos. Digo esto sin dejar de reconocer que, como decís vos, tanto el reintegro de los remedios y de esos beneficios constituyen un aporte importante en el ingreso del jubilado. Y también lo constituyen el haber cesado con los tarifazos, el desdolarizar las tarifas públicas y demás, porque todo eso hace al nivel de vida que en ingresos mínimos ejercen una fuerte influencia, ¿verdad? Pero aún así, los jubilados necesitamos estar representados tanto en el ANSES como en el PAMI, y digo representados efectivamente, ¿verdad? Así es que te agradezco a vos la entrevista, tomo la invitación para participar de las actividades que vayamos realizando y seguramente aprovecho la circunstancia para desearle un mejor 2021 a vos, a la radio, a la nueva radio, al nuevo proyecto de la radio cooperativa La Reconquista, a este espacio y a todos los jubilados y compañeros del país. Felicidades para todos. Bueno, gracias Luis.